Sanando el corazón de las madres. El regalo que Dios tiene preparado para todas las madres que están viendo este programa. Inclusive si no eres madre, pero estás recordando a tu mamá en ese momento. Dios va a derramar desde el cielo abundantes bendiciones. Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. Sanando el corazón de las madres, yo te quiero extender una invitación. ¿Qué tal si imaginas este día como el día que Dios cambia toda tu existencia? Ponte a imaginar lo que sería de poder volver a nacer de nuevo a una nueva vida. Yo creo que es posible, pero más que posible es muy probable. Si tú abres tu corazón a Dios en ese día, ¿sabes lo que va a suceder? Dios va a ver este acto desde el cielo y todos los ángeles y santos en el cielo va a gritar aleluya, va a empezar a comenzar una fiesta de alegría en el cielo porque ha llegado tu día de salvación, ha llegado tu día de bendición y ese día es hoy. Pero ¿cuál es la bendición muy particular que Dios tiene preparado para nosotros hoy? Sanando el corazón de la mujer, de las madres más que todo, viene por una imagen que Dios puso en mi corazón. Él me habló de este día. Él me dijo, va a llegar el día que tú vas a hablar de eso. Y es hoy. Él me puso la imagen de su madre al pie de la cruz. De María Santísima contemplando a su hijo muriendo. Y me hizo verla de una manera diferente. Todos hemos imaginado ese escenario con María, con esa agonía, ese dolor tan grande de ver su único hijo muy amado, el Hijo de Dios, injustamente colgado en la cruz, muriendo para salvar a los ingratos que estaban crucificándolo. Imagínense, todos estamos imaginando a la Madre de Dios, a María Santísima, mirando a Jesús con dolor, con agonía. Pero ¿qué tal si podemos contemplarla de otra manera? ¿Qué tal si podemos atrevernos a imaginar a María contemplando a su hijo, derramando su sangre para salvar al mundo entero? Y de esa misma forma, compartiendo el gozo, de cierta manera, el gozo en medio del sufrimiento, de saber que vale la pena, que valió la pena. Que todo ese sufrimiento que ella estaba viviendo y su hijo también iba a redimir el mundo entero. Imagínase que al momento de sentir un dolor tremendo, de imaginar a tu hijo morir, puedes contemplar el porqué. Puedes saber que hay una razón. Pero más allá de eso, esa imagen que Dios puso en mi corazón era de ir más allá de eso. De en medio de ver a su hijo muriendo, de tener la capacidad de imaginarlo gozando del cielo, gozando del trono de Dios, de sentar a la derecha de su Padre, con las llaves en su mano, con la victoria tomada, con la muerte conquistada. Ella tenía que proyectar de cierta manera esa mirada de esperanza, porque si su hijo la hubiera visto derrotada, si su hijo colgado en la cruz hubiera visto su madre sufrir, yo no sé si él hubiera podido cumplir ese acto de entrega. Yo creo que la Virgen Santísima le dio ánimo, le dio fuerza a su hijo en medio del sufrimiento, diciendo tú puedes, diciendo adelante hijo, tú puedes, tú vas a poder lograrlo. Hay una mirada de la madre y eso es lo que queremos contemplar en ese día. Oiga, si el Señor quiere sanar el corazón de la madre, yo creo que debemos mirar ese rol de madre en otra forma. Muchas veces pensamos que los hijos nos tienen que servir a nosotros. Contemplamos a un hijo como que el que nos tiene que dar amor, el que nos tiene que proveer, el que nos tiene que estar en nuestra vejez, el que tiene que darnos a nosotros, están ahí para nosotros.
Y muchas de las madres, haz de cuenta, tienen los hijos bien agarrados acá y les duelen soltarlos y no quieren que salga de la casa y no quieren que se casa, no quieren que se vaya. Oiga, pero qué diferente el rol de la Virgen Santísima, ¿no? ¿Has imaginado lo que le costó a ella soltar al hijo? Soltar. Si ella hubiera dicho, no hijo, yo te necesito, voy a estar sola, no me dejas, no te vayas, no salgas con los amigos, no salgas con los discípulos, no, yo te necesito. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Jesús hubiera estado atado. De cierta manera atamos a los hijos. Las madres, yo soy madre de 4. Y lo tengo muy presente, del rol de madre, de soltar al hijo, de darle lo que él necesita, de ser ese pilar, esa columna, esa fuerza, ese refugio, ese nido, ese abrazo, ese amor incondicional. Pero haz de cuenta que es dar, soltar, dejar volar. Ese es el mensaje de hoy. Para que el Señor pueda sanar el corazón de la madre, tiene que cambiar la manera que estamos viendo a nuestros hijos. Dar, no recibir. Eso se dice que se llama amor. Tanto amó Dios al mundo que dio su amado Hijo. Dio hasta que le dolió. Dio hasta el más último consecuencia. Dio por amor. Nosotros tenemos que dar ese amor a nuestros hijos, pero también dar el mundo, el gozo de recibir a nuestros hijos. Déjalos volar, déjalos libres, desencadénalos, suéltalos. El Señor quiere hablarnos muchos términos precisos el día de hoy. Y para ella ha inspirado mucho la imagen de la Madre por excelencia, la Virgen Santísima María. Vamos a contemplar su vida y cómo ella tomó ese rol de madre, cómo ella vivió los sufrimientos, cómo ella actuó en medio de los sufrimientos y cómo ella actuó también en la victoria de la iglesia después. Tengo el gusto de compartir ese programa con el Fray Maximiliano, que es muy querido aquí en María Visión, originalmente de Francia, ¿no es así? ¿De qué parte de Francia? De Bordeaux. Este país del sur donde se fabricó el vino, famoso vino. ¿Y tienes muchos años en México? Muchos meses, 8 meses. 8 meses y hablas de maravilla el español. Yo viví 5 años en Perú, como ellos saben, ¿no? 5 años en Lima, allá yo aprendí el español. Me imagino, aunque tu vocación es sacerdotal, pero me imagino, Fray Maximiliano, que muchas mujeres comparten contigo el dolor. Pues me imagino que en su mayoría lo que vas escuchando día tras día, Padre, ore por mi hijo que esté sufriendo, Padre, mi hijo está en drogas, Padre, ¿qué puedo hacer? Para empezar, Padre, porque después voy a preguntarte muy precisamente de tu experiencia en eso, pero quiero que comienzas con una oración y después vamos a ir a un corte y después retomamos. ¿Por qué no ores para que Dios sane los corazones de las mujeres? Entonces les invito a todas que nos están mirando, les saludo muy cordialmente también una vez más y les invito a poner sus manos sobre su pecho sencillamente en este momento, ¿no? Y como nos dijo y como acabamos de meditarlo, la Virgen se entregó a su Hijo, pero también Jesús se entregó a su madre, ¿no? Se dio totalmente a nuestra madre. Entonces que hagamos este acto de entrega y decimos todos, pueden repetir conmigo lentamente, Señor Jesús, yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Mi dolor. Mi dolor. Mis afectos, mis recuerdos dolorosos, mis heridas. Y yo te pido, Señor Jesús, de manifestar tu gloria en mi vida. Manifiesta, Señor, tu gloria en mi vida. Dame la paz. Dame la paz. Renuévame. Renuévame. Dame el gozo de servirte. Dame el gozo de servirte. Dame el gozo de servir tu gloria. Dame el gozo de servir tu gloria. De contemplar tu cruz. De contemplar tu cruz. De amarte. De amarte. Jesús, estoy tu hija. Jesús, soy tu hija. Amén. Amén. Quédate con nosotros. Pueden llamarnos y compartir tus necesidades y darnos la oportunidad de orar por ustedes y entrar en los sorteos que después les voy a mencionar. Ahorita volvemos.
sanando los corazones de las madres. El Señor tiene un lugar muy especial en su corazón para la mamá, especialmente para su mamá. Yo creo que la mujer para Dios es un tesoro tan frágil y delicada que Él con mucho cuidado la cuida y le ha de doler mucho cuando la ve sufriendo. Yo creo que Dios ha visto nuestro sufrimiento como mujeres, como madres, y llega tal momento que el Dios dice, ahora, es el momento que yo quiero derramar bendición de sanación para sus corazones. El corazón de la mujer tan frágil. Ese corazón se puede aguantar mucho, puede estar como muy fuerte frente a cualquier dolor. Imagínate un parto. La mujer, su corazón es fuerte, es valiente, pero a su vez es muy frágil. Y ese corazón hay que cuidarla. Y hay que tener mucho cuidado con ella, porque se puede estrellar en 1000 pedazos. Y cuando está así, en ese condición haz de cuenta que sangrando, haz de cuenta que en rompecabezas, ¿qué es lo que puede suceder? La mujer puede quedar ahí, se puede quedar en una tristeza profunda que la puede llevar inclusive a una depresión y otras cosas, puede llegar a enojarse, a formar como dureza, puede desquitar ese dolor con sus hijos y con otros terceros, o la mujer puede buscar en Dios el remedio. Y eso es lo que estamos recomendando en ese programa. No estamos diciendo que la mujer nunca va a sufrir, es inevitable que sí. Pero la mujer tiene que aprender a sufrir con Dios, en Dios, y ver que todos sus problemas en Dios tendrá una solución. Muy en especial estamos hablando del corazón de una madre. Una madre es tan especial porque ella es capaz de dar su vida por un hijo que ni conoce. Yo conozco muchas mujeres embarazadas que si se complica el embarazo y el doctor le dice, ¿quién va a vivir? O tú o tu hijo, la mujer va a decir, deja que mi hijo vive. Es un amor que se sacrifica, aún sin conocer ese bebé. El corazón de la madre da su vida, entonces de cierta manera comparte su sangre, su cuerpo queda destrozada, su pecho crece, da leche, da de su sangre a su bebé. Es decir, ella comparte su vida y está puesta a dar su vida por este hijo. Y estamos viendo ese corazón de mamá, es un corazón bellísimo. Yo que tengo 4 hijos, no me siento ni fracción capaz de amar a mis hijos como María Santísima nos ama a nosotros. Pero sí comparto esa dicha de saber cómo es, de sentir que tú eres capaz de dar tu vida por un hijo y de sufrir cuando este hijo sufre. Una mamá no siente plenamente feliz hasta que ve su hijo realizado, hasta que ve su hijo crecido, hasta que ve el hijo sano, hasta que ve el hijo desarrollado, hasta que ve el hijo sanado bien, crecido bien en una carrera con sus hijos, casado bien, todo. Es el sueño de cada mamá, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando las cosas no resultan así? Y es precisamente lo que estamos tratando en ese programa. Yo soy evangelizadora en varios países y en cada uno me sucede absolutamente lo mismo, lo mismito. Si hay 100 personas, si hay 10.000 personas, lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Las madres vienen con sus peticiones, ore por favor por mi hijo, ore por favor por mi hija, que están pasando por una prueba. Y aquí tengo conmigo a Fray Maximiliano, y yo sé que en su ministerio sacerdotal le pasa aún más que a mí. Seguramente diaria, en cambio de confesionario inclusivo. Yo me imagino que las mujeres están ahí para confesar, pero también les urge una ayuda para sus hijos. Claro, como tú dices, de hecho, la mujer, ¿verdad? Es madre, ¿no? Entonces, como madre, da su sangre, da su vida, las peticiones, las intenciones, es verdad, vienen y presentan entonces como el tesoro olvidándose para presentar su hijo, su enfermedad de su hijo, la situación grave de un hijo que está en la cárcel, el otro entonces se nota que es un parte de su corazón que está dando. Me gustó lo que tú dijiste, yo quiero hacer la relación entre Jesús seguro recibió de su madre, ¿no? A mí también me gusta mucho pensar que el Señor recibió de la mirada de su madre, que de hecho no estaba, yo creo,
lloro, yo pienso que lloro como toda mujer, ¿no? Como todo hombre, es humano, pero pudo mirarlo, pudo contemplar a su hijo, pudo acompañarlo. Entonces yo creo que de hecho Jesús recibió muchísimo, ¿no? Entonces cuando yo tengo peticiones así, muchísimas personas, mamá, esposa que confían en su hijo, yo me recuerdo en una palabra del Apocalipsis que dice: en todas circunstancias miren a Jesús, contémplenlo, ¿no? Entonces, levantar la mirada y mirar a Jesús, ¿no? Y de esta mirada ofrecemos a nuestras intenciones, a nuestros hijos, en esta esperanza que a Dios todo lo puede. Fray Maximiliano, una cosa que yo me encuentro aconsejando a las mujeres en esa situación, porque son miles, no es uno, son miles de mujeres que se han presentado conmigo personalmente, me han llorado el caso de su hijo, pero yo las veo, haz de cuenta que en esa manera, yo las veo que quedan ellas codependientes, quedan atadas, quedan ellas atrapadas emocionalmente a lo que el hijo está viviendo. Ahora estamos contemplando hijos adultos y en otra categoría quedan los hijos pequeños. Pero en los hijos adultos la mujer tiene que aprender, ¿no es cierto? El rol de la madre en este caso es para seguir impulsando al niño, como María impulsó a Jesús a cumplir la voluntad del Padre. No hay que quedarte atado en el sufrimiento del hijo. Oiga, por ejemplo, si el hijo viene a decir: es que mi esposo me engañó, es que no sé qué hacer porque mi esposo ya no me quiere. ¿Qué es lo que eso te produjo a ti como madre? Estás sufriendo porque tu hijo sufre, pero lo que convierta eso es un odio hacia la ¿cómo se llama? La nuera. Y como un rechazo hacia ella, un enojo hacia ella, y siempre siendo madre tú vas a tomar lado del hijo y vas a ver que no tenía ninguna culpa en eso seguramente, que él es el santo y ella es la mala, y entonces la suegra se mete ahí, ¿no es cierto? Y como madres de hijos adultos tenemos que aprender cómo mantener una distancia que puede motivar al hijo sin quedarnos enganchados. ¿No es así, padre? Sí, fíjate que yo me pongo en el lugar del hijo. En lo que tú dices, yo pienso al testimonio que yo he vivido con mis papás. Nosotros somos dos varones en la casa, como sabes, somos dos sacerdotes, pero fuimos bien, bueno, no fuimos muy, digamos, ¿cómo decir? No dejamos en nuestros papás muchas angustias en una época, ¿no? Ahora yo puedo agradecer en el hecho que siempre yo vi en mi madre una puerta abierta, un corazón abierto, una casa siempre abierta, ¿no? Entonces, si yo me pongo en el hecho en la posición del hijo, pues yo puedo decir que lo que me ha ayudado a mí en momentos donde yo estaba buscando un sentido en muchísimas cosas y dando problemas a mis papás, pues es que siempre he encontrado de parte de mi mamá escucha, mucho amor. De mi papá yo tenía más autoridad, de ella yo sabía que de manera incondicional yo podía volver a la casa adicto, de mal humor y con mi carácter y todo eso me salvó. Yo creo que Dios pasó por eso y soy muy agradecido justamente del corazón maternal, de la actitud de mi mamá que yo he tenido, ¿no? Entonces, esa es en mi posición y mi experiencia personal, ¿no? De hijo. Yo te estoy mirando y me es complicadísimo imaginarte rebelde, pero yo creo que nos sirves de un gran ejemplo. Tanto como ustedes están viéndolo a él, me pueden ver a mí, que también pasé por mi etapa de rebeldía, y también puedo decir absolutamente lo mismo. Mi mamá no se metió en ese momento activamente tratando de rescatarme o tratando de regañarme, es que la mamá a veces quiere resolver, quiere rescatar, quiere solucionar. Y hay que saber cuándo. Entonces estás viendo, tanto en mi ejemplo como en el ejemplo de Fray Maximiliano, cuál sería el rol de la madre. Ella es de dar este lugar de refugio, de mostrar al hijo que no está contenta, que no está a gusto con lo que está pasando, que ella espera mejor, pero eso no quita jamás y nunca quita el amor que ella va a sentir para este hijo. Y creo que tanto para ti te salvó que como para mí y para muchos,
ese amor de madre incondicional. Entonces yo les quiero animar a las mamás que tienen sus hijos en condiciones de rebeldía, en condiciones como el padre dijo, de rebeldía, de dar muchas angustias, como él dijo, o de llegar borrachos, o de cualquier situación que anda con muchas novias, que están pasando por su racha mala, ¿no es cierto? Ten mucha fe, ten mucha confianza en Dios. Tú tienes que saber cómo esto va a terminar, porque Dios no va a dejarte decepcionado. Dios promete bendecir a tus generaciones, de generación en generación a los que lo aman. Entonces tú tienes que tomar esa promesa y decir a Dios todos los días, te doy gracias porque veo en el Espíritu a mi hijo lleno de Dios, muy convertido a ti en tu perfecta voluntad, y te doy gracias antes que mis ojos lo vean. Yo ya lo estoy creyendo y nada más falta el tiempo, nada más falta que ellos pasen por ese periodo, pero todo se va a volver en bien para los que aman al Señor. Eso es, sí. Es la esperanza. Tú ves, mis papás no eran a mí muy convencidos en la fe, pero tenían unos valores, pero más que todo pasó, algo de Dios pasó, porque el amor viene de Dios, ¿no? Entonces yo pienso a todas las mamás que nos escuchan, por la mayoría de ellos supongo que han vivido y viven esta experiencia personal con Dios, entonces se alimentan del amor de Dios, se alimentan su vida, entonces le pueden dar. Y como tú lo dices, si se quedan así con esta fuerza de la esperanza, ¿no? De esta confianza que de todas maneras es un hecho de la Biblia, que Dios cumpla sus promesas, no exactamente como lo queremos, no exactamente cuando lo queremos, es verdad, es el asunto de Dios, como yo digo muy a menudo, pero Dios es fiel de todas maneras, nunca nos va a engañar. Dios sigue su propósito de bendecirnos, Dios sigue su propósito de darnos las bendiciones por nuestras familias, hace parte, como lo decía muchas veces el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que Dios bendice las familias y las quiere bendecir. Entonces que nos sabremos en esta confianza. Yo tengo 4 hijos, padre, y 3 de ellos son adolescentes. Y a mí me han dicho, tú dejas de escribir un libro de los adolescentes, y otras personas me dicen, no, espera hasta que salgas de esa etapa y después puedes hablar. Mejor. Y yo diría, bueno, es mejor hablar también en medio de ella, porque me encuentro identificada con muchos que están viviendo eso. Yo vivo con uno de 19, otro de 18, otro de 16 años, 3 adolescentes varones que están justo en esa etapa de la vida donde están buscando su identidad, donde están probando cosas, donde están encontrando amigos o novias, o todo eso. Y te puedo decir lo que yo hago. Yo lo que hago es mantengo mi mirada en Jesucristo. Este es el secreto. Mantengo mi mirada en cómo va a terminar todo eso. No pierdo de vista como Jesús caminando sobre el agua. No pierdo la vista de cómo esto va a terminar. Yo nada más contemplo a Jesucristo y yo sé que Él está viendo, Él está conmigo, Él está con mis hijos, y aunque caigan, aunque se caen 1000 veces, Él los va a levantar y me va a dar a mí la fuerza que yo necesito y la capacidad de ser madre de cada uno de ellos que ellos necesitan, porque cada niño necesita un trato distinto de la madre. Pero una cosa, aparte de eso, que me ha sido como secreto, padre, de cómo vivir esa etapa, que no es siempre fácil, es que lo vivo desde la oración. Yo cada mañana, si no estuviera orando, estuviera yo hundiéndome. La mera verdad es que no se puede vivir esa vida sin Dios. No se puede vivir esa vida sin la Virgen Santísima caminándola con nosotros. No se puede vivir confiado en nuestros recursos para resolver nuestros problemas. Aunque me considero una persona que le gusta estudiar, que he leído cientos de libros, tanto de fe como de psicología y de todo lo demás para una preparación, pero esto no es lo que me da la capacidad de responder a las cosas que suceden todos los días. Lo que me da esa capacidad es Dios mismo. Yo tengo que decir, hoy, Señor, hoy por hoy, mañana estaría orando de nuevo, pero hoy, dame lo que yo necesito. Dame sabiduría, dame ese paso en mi corazón, dame la palabra acertada para poder responderles a ellos, para poder llegar a su corazón. Dame la capacidad de amarlos incondicionalmente, que no es siempre fácil. Dame la capacidad de responder con firmeza, pero con amor incondicional. Si yo lo pido, Dios me lo puede dar.
Si no lo pido, entonces Dios va a decir, no, pues ella está contando con sus propios recursos y bueno, ella piensa que puede resolver todo sola, a ver cómo te va, hijita. Pero si yo digo, yo no puedo, Señor, yo me reconozco dependiente de ti, sin ti no puedo, entonces Dios dice, entonces sí, vamos a derramar gracias, que son dones inmerecidos. Qué fuerza de Dios, vamos a darle lo que le falta, porque hoy ella no va a poder sin esa ayuda. Entonces, aparte de pedir por mí como madre, por mi capacidad de responder en Dios, responder con el poder de Dios a todo lo que me va a venir como pruebas y donde te ataca más en la familia, ¿no es cierto? Y con los hijos, con el matrimonio, con todo. Pero primero entonces, y no es egoísmo, es necesidad. Primero pido por mí y después uno por mis hijos. Les recuerdo y recuerdo que Dios me los dio con un propósito. Le agradezco. Es una acción de gracia por cada uno. Después de acción de gracia por cada uno, no viendo sus defectos, pero viendo la gracia que Dios me da para ser su madre, le empiezo a pedir lo que yo considero que ellos necesitan. Amistades, maestros, protección contra el mal, etc. Pero después considero que Dios sabe mejor que yo, aunque soy madre. Y le empiezo a pedir a Dios darle lo que Él sabe que ellos necesitan. Ya que los tengo perfectamente cubiertos en la sangre de Jesucristo, ya que los tengo, haz de cuenta que los levanto, los pongo en su palma y le digo, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ya les entrego la responsabilidad a Dios de cuidarlos, de protegerlos, de llenarlos, de darle lo que necesitan. Yo sigo con mi vida. Yo bajo, me preparo para el día, voy a misa, ya hago mi vida, voy al supermercado, voy a todas las cosas que hacen las mamás, las tareas, todo demás, pero es una acción de dependencia, de entrega y de confianza. ¿Cómo lo ves, Padre? ¿Qué quieres que yo pueda añadir? ¿No? Es también tu experiencia, de hecho, tú lo haces en un acto de abandono, también es toda tu experiencia personal, espiritual que tú tienes, ¿no? Y es verdad, es una enseñanza yo creo para todas las mamás, ¿no? Agradecer a Dios, pedir a Dios. Jesús nos dice, pidan, siempre yo me recuerdo de esta página de la Biblia en Lucas 11:13, lo cual Jesús dijo, pidan ustedes que no saben pedir buenas cosas, el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo. Entonces pidan, recibirán. Entonces convencidos cómo es el asunto de Dios, ¿no? Pero pedir con esta misma confianza, Dios de todas maneras nos va a responder, ¿no? Yo añado algo, si me permites, que me ayudó mucho a pensar y que yo digo a las mamás muy a menudo, son tus hijos, es normal. Y la mamá, ahora yo lo vivo así, que cuando escucho, es su corazón, es que el hijo que está mal es su corazón que está mal, entonces toda su vida, son los hijos de Dios, son los hijos de la Virgen María, ¿no? Entonces, como una manera de despojarse, digamos, de entregar su hijo en la mano de Dios. Sí, tu hijo, tiene un papá también, amén. Tiene una madre, es también su madre, es la Virgen, ella es su madre. Confía en ella, es siempre eficaz, ella siempre de todas maneras lo va a cuidar, ella siempre nunca lo va a dejar. Yo creo debo muchísimo a la Virgen María porque mi primer encuentro fue, yo digo por casualidad, por providencia, la Virgen de Fátima. Yo estaba de vacaciones y Dios me mandó acerca de su madre. Entonces yo creo que un consejo que doy y que siempre doy, volver a decir a las mamás que sufren por sus hijos que se recuerden, ¿no? Mi hijo, mi hija tiene una madre que le cuida, se llama la Virgen, tiene un papá, es su papá, es nuestro Padre. Vamos a poner nuestra total confianza entonces en Dios en ese día, que Él ha visto nuestro sufrimiento, está con nosotros, está respondiendo a nuestras necesidades y claro, cómo no, está sanando el corazón de las madres que están viendo este programa. Pero hay muy pocas llamadas. Yo les invito a no desaprovechar las oportunidades que te llegan, porque ¿qué hacemos con eso? Aparte de que entran en un sorteo que pueden ganar boletos para unos eventos que vamos a anunciar, unas imágenes de la Virgen Santísima, la Dolorosa, de hecho, ¿qué hacemos? Más que todo es que llevo esas peticiones
toda la semana están presentes en mis oraciones personales. Voy con ellas a la villa, la Basílica de Guadalupe, los presento a la Virgen Santísima María de Guadalupe, pero también en María Visión están presentes en nuestro altar, está presente en la misa, está presente en las horas santas. Imagínense, tiene toda una familia listo para orar por ti y por tus hijos. No desaprovechan. Ahorita volvemos. De corazón de las madres. Hemos mencionado en ese programa que Dios considera el corazón de las madres como un tesoro. Yo puedo contemplar, bueno, en mi capacidad de hacerlo, puedo imaginar la manera que Dios está mirando a las madres, que tanto amor tiene por ellas, que no hay nadie, yo creo que humanamente caminando por esta tierra que sabe amar tanto como una mamá, que sabe dar su vida por un hijo, que sabe estar tan vinculada, tan unida a ese hijo, que cuando él sufre, ella sufre, cuando él está bien, ella está bien, y de cierta manera está innato en nosotros sentir eso, pero por otro lado tenemos que discernir si esto nos está manteniendo como que esclavos. De cierta manera es muy confuso, una línea que se puede cruzar, y hemos hablado en el último segmento de eso, de tener hijos mayores, de cuál es entonces el rol de las madres. ¿Qué podemos hacer? Sentimos a veces impotentes porque está innato en nosotros rescatar, corregir, no sé, como que desde pequeños tratamos de ver que no caigan, que no se lastiman, que nadie les maltrata, que haz de cuenta que queremos ponerlos como los pollitos acá cerca y taparlos con las alas y queremos caminar por vida, sí. De hecho, yo conozco muchas familias que las mamás jamás y nunca se sueltan. Ahí están como esas madres gallinas así, con sus pollitos ahí, que no me los quitan, no los voy a soltar y así. Pero con el ejemplo de la Virgen Santísima debemos aprender el rol de las madres. ¿Qué se requiere cuando un hijo empieza a crecer? Yo estoy imaginando a la Virgen Santísima en un relato bíblico que nos cuenta las Sagradas Escrituras de que cuando el hijo crece, tenía 12 años, iban a su peregrinación en Jerusalén, por lo que entiendo, y estaban ahí de regreso y se perdieron el hijo. Y tardaron, vaya, unos días para darse cuenta que el hijo no estaba, imagínense. Y cuando se dieron cuenta que el hijo no estaba, me imagino un pánico que entró, ¿qué hacemos? ¿Dónde quedó? Y eso, y me imagino a María Santísima con San José corriendo a buscar a su hijo en medio de toda esa gente. Imagínense el miedo, la angustia de la Virgen de haber perdido a su hijo. Pero ¿dónde es que se fueron? Jesús mismo dijo, ¿cómo que no se te ocurrió? ¿No? ¿Cómo que no te pasó por la cabeza que iba a estar aquí? Y él estaba, ¿dónde? Con los maestros, estaba con los maestros de la ley, estaba bien a gusto, estaban todos hablando, contemplando las escrituras, ellos admirados con él así compartiendo bien a gusto ese momento de compartir la fe, y entra María y José, ¿y qué hace? Los regañan, hijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso a tus padres? Qué difícil es entonces cuando el hijo comienza a buscar, como que a salir del nido, a tener ese espacio donde él necesita explorar, necesita aprender, necesita estar con esa gente que le puede instruir en la fe, que lo puede guiar. Y ¿qué hizo Jesús? Lo más lindo, ese es un texto maravilloso. Se fue con la Virgen Santísima, se fue con ella y José. Y no sabemos más, hasta 30 años después, ¿no es cierto? Hasta 15 años después más o menos. Sometidos, dice la obediencia para Jesús era tan importante que si su madre le dijo, hijo, ¿te vienes a casa? Ahí me quedo. Pero llega tal momento, ¿no es cierto, padre, que a los 30 años ya están como que en la edad que pueden comenzar su ministerio de maestros, ¿no? Entonces entonces ya como que a los 13 ya están considerados más o menos adultos, claro, sí. Pero para ser un rabino tengo entendido de que tiene que llegar a la edad de 30 años. Entonces llega tal momento que aunque ella hubiera querido que el niño jamás y nunca se va, yo creo que uno tiene que aceptar que Cristo tuvo que comenzar
ese ministerio público. ¿Y quién fue en el momento de impulsarlo al ministerio? Oiga, pero piénsalo bien, ¿quién era? Era la Virgen Santísima ahí en Caná diciendo, no, hijito, ya comienza, ya ella no estaba deteniéndolo, ella estaba impulsando. Creo que ella se presenta como un modelo, digamos, de educación, ¿no? Que cuando leemos hay que considerar la Santa Familia, como decía Juan Pablo II, como un modelo de educación familiar, recibiendo en vez de tú lo dijiste, hablando de José, de su paciencia, de su sabiduría, de su escucha. José sufrió cuando tú te das cuenta de lo que sucedió en su vida y aprendió a vivir con confianza, aprendió mucho de María, seguro, ¿no? Entonces, y María cuando dejó a Jesús a los 30 años, es verdad, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que en este evento que acabas de meditar, que ¿quién se perdieron? Todos se perdieron, excepto Jesús. Es que se fueron en Jerusalén, en esta ciudad grande, inmensa. Entonces la angustia, imagino, era multiplicada. Angustias de perderse en esta ciudad grande y angustia acumulada de haber perdido a Jesús, ¿verdad? El Hijo, pues, ¿no? Fue una enseñanza, yo creo, para todas las madres, ¿no? Porque de hecho lo perdieron por encontrarlo de una otra manera. También tú acabas de decir esta respuesta de Jesús, ¿no? Ustedes no sabían que yo tenía que estar. Y dijo, a la casa de mi padre. No era insultar o digamos, rechazar la paternidad de José, sino que al contrario, ¿no? Hacerle crecer y nada más, pues hacerle pasar a un otro nivel. Pierdes para volver a encontrar de nuevo. Entonces eso me parece tan importante por tantos sufrimientos, angustias que ustedes mamás tienen llevando a sus hijos, unos adictos, unos borrachos, unos que se pierden, como te dicen las muchachas, o otras cosas. Yo lo he vivido, entonces yo puedo decir, finalmente tus papás, los papás, mis papás no se encuentran de diferente manera, ¿no? Después en los brazos de Dios. Padre, estoy recordando también otra meditación que tal vez está conectada con esto, del hijo pródigo, que cuando el padre, una vez en un curso de predicadores, cada quien tenía que poner un título a ese pasaje distinto para poder tomar una predicación tomando esta parábola. Y yo me acuerdo que puse por título El amor duele, y concentré mucho en el papá, concentré mucho en el dolor que le causó que su hijo se hubiera ido, que le hubiera importado poco o nada lastimar a su padre, que después de todo lo que el padre le había dado, después de haberlo dado toda esa casa y todo ese amor y todo demás de bendiciones, que el hijo, haz de cuenta que lo tiró en cara. Entonces yo tomé de título El amor duele. Pero el Padre en esa parábola nos hace saber cómo es el amor de Dios Padre para con nosotros. Que aunque le duele muchísimo que nosotros fallamos, que nosotros nos separamos y que vamos buscando de que si los placeres o que si en el caso de los hombres, si las mujeres o si las otras cosas que el mundo puede ofrecer, si le ha de doler ver nuestra perdida, le ha de doler de que no apreciamos de que Él nos dio todo, Él nos dio una vida llena de gozo, de salud, de felicidad, de propósito, de todo. ¿Cómo ha de estar nuestro Padre Dios con sus manos atados viéndonos y no poder hacer nada porque Él no va en contra de nuestra voluntad bajo ninguna circunstancia? Él se queda esperando el regreso. Dándonos la herencia, como dice el Padre dio a su Hijo. Tienes la herencia. A veces me gusta pensar que ¿quién padre inteligente pues va a decir a su hijo, ya toma tu herencia ya, y vete? Si tú sabes que tus propios hijos no tienen ni siquiera la madurez, la capacidad, entonces que de hecho van a gastar lo que tú le estás dando, le va a decir, no, nunca te vas a atrever a dar tu herencia. En nuestro Padre sí. Pero qué difícil, Padre, es esperar ese regreso y de verlos enlodados, de verlos con prostitutas, de verlos lejos de la iglesia, lejos de la casa, lejos de la familia. Este es el periodo. Nosotros sabemos cómo terminó el cuento.
Pero en aquel momento no se sabía cómo iba a terminar, ¿no es cierto? En aquel momento nada más estamos viendo, haz de cuenta que lea nada más, por eso es importante leer los textos en contexto, pero lea nada más hasta el punto que está enlodado comiendo lo que los chanchos o los puerquitos comen y haberse perdido todos sus amigos, todo su dinero y metido con prostitutas. Ponte a imaginar cómo estaba el padre. Yo que soy madre de 4, yo lo que haría es que me voy hacia ellos y quito todo y vénganse para acá y los agarro y los limpio y ya, vénganse para casa. Qué difícil es no hacerlo, de esperar. Y de esperar hasta que ellos con su propio conocimiento, aunque sea interesado, porque realmente ese texto muestra al hijo pródigo como interesado, porque dice, aún en la casa de mi padre pues tiene algo para comer. Entonces no es que volvió para encontrarse con su papá, volvió porque tenía hambre, ¿no es cierto? Se sentía indigno, tú ves, pero yo pienso, Kim, que el amor espera, el verdadero amor sabe esperar. El verdadero amor sabe esperar porque confía, ¿no? De hecho, tú dices, normal, no, los papás van a ir y ya te limpio y te vuelvo a regresar a casa. Pero el verdadero amor que vemos aquí en esta página de la Biblia sabe esperar porque confía. Confía y sabe que Dios de todas maneras claro, nunca va a dejar este hijo perdido. Era Exacto. perdido, dijo el Papa, era perdido y Dios le volvió a dar la vida. El padre estaba esperando. Esto es otro punto increíble, que el padre no se olvidó y no dijo, bueno, este ingrato, pues que sufra, que está bien, que sufre todo lo que y va a volver y va a rogarme que le perdono y que a ver si le doy un cachito de pan y así. No, el padre estaba contemplando, él era el primero que vio. Él era ahí todos los días viendo y cuándo va a llegar. Y creo que debemos como madres tener esa actitud. Muchas veces quedamos con el enojo, el corazón roto de que el hijo se fue, el hijo ya no nos llama, el hijo ya no hizo lo que hubiéramos querido. Se olvidó, a veces pensaban, se olvidó de nosotros, nos dejó, claro, nos abandonó. O se fue, aquí en Jalisco, en Michoacán, muchos se van, cruzan la frontera, están en los Estados Unidos y con las condiciones no pueden volver, hacen su vida allá. Entonces las pobres, me imagino, las mamás en condición de no saber si está vivo o muerto, no saber si se casó o no, no saber si tiene nietos o no, y tener un hijo separado, y ahí podemos cobrar como enseñanza de la Virgen Santísima cuando perdió a Jesús. Como tú dices, no lo perdió, pero no lo encontró en el momento. No lo encontró. Haz de cuenta que no estaba cerca. Podemos saber de que el hijo está con Dios. El hijo está bajo el cuidado de Dios. Y ahí tú tienes que descansar, mamita. Tú estás viendo ese programa, estás lleno de ansiedad, de angustia, estás diciendo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Yo te invito en este momento a dejar a tu hijo en manos de Dios, a confiar, como dice el padre Max. A confiar y ofrecerlo, no es la oración de Mónica por su hijo Agustín, no es esta oración de confianza. Orar es sufrir también, ¿eh? Cuando yo digo, porque a veces la gente me dice, y es fácil, ustedes dicen hay que orar, hay que entregar, es fácil decir, yo lo sé, ¿eh? Pero cuando tú ofreces tus dolores, pero es la única autopista, es tu confianza, es tu entrega, no hay otra posibilidad. Dios cuida, Dios toma en sus brazos. Señor, era la última oración que se terminó en la Biblia. En tus manos, Señor, me entrego, en tus manos te doy mis hijos, en tus manos te entrego mi familia. ¿Escucharon la diferencia en esa oración? Porque esa oración no era, ay Señor, pero ¿qué hago con mis hijos? Ay Señor, pero yo no sé qué hacer. Esta es la oración común, pero esta oración no es una oración de confianza. Ustedes sabrán que Jesús premiaba la oración en fe. Cuando venían a decir, con una palabra tuya quedará sanado mi sirviente. O si dice al ciego, ¿y qué quieren? Quiero ver. Es ese acto de fe, decir al Señor lo que tú necesitas, pero decirlo con confianza. No esperando de que te responde así como tú quisieras, pero te lo va a responder. El tema es que los tiempos nuestros no son exactamente los tiempos de Dios. Del momento que tú pronuncias una oración, la oración debe comenzar con un acto de fe. Debes decir, creo,
creo completamente en ti. Confío completamente en ti. Pongo mi confianza completamente en ti. Y desde esa fe y confianza comienzo, Señor, a pedir. Y ahí pides por el niño. Y al momento que tú pronuncias esa oración, Dios programa ese remedio, pero lo va a hacer mucho mejor que tú tienes imaginado. Y lo va a hacer a sus tiempos, no las tuyas. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que tú y yo. Y Jesús lo dijo, estoy con ustedes hasta los fines del tiempo. Estoy con ustedes. Jesús nos dio, Él les dio a cada mamá estas promesas que se pueden interpretar como estoy con tus hijos hasta los fines, hasta lo máximo, hasta el último momento. Entonces, promesa del Señor que nos recordemos que Jesús mismo se comprometió en el nombre de su Padre por decirnos que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar huérfanos, nunca se va a olvidar de nuestros hijos, de sus hijos. Entonces, estas promesas, pues, si no acogemos las promesas que Jesús nos ha dejado en su palabra, que son vida, estamos perdidos. Y Padre, para saber que tienes promesas hay que leer tu Biblia, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Comienza, si quieres, con Lucas, termina con Hechos. De ahí comienzas desde el evangelista Lucas y hasta los comienzos de la iglesia y hasta la venida del Espíritu Santo. Ustedes ya tendrán por lo menos una idea de cuáles son las promesas de Dios para ti. Pero no se quedan ahí, lean, estudien, vayan a tomar cursos, vayan a meterse en grupos de oración. Hay que saber, si Dios ha prometido algo, para que tú tengas provecho de eso, hay que saber lo que es. Y ya que sabes, si Dios a mí me prometió, por ejemplo, Él prometió ser fiel a 1000 generaciones de los que los sirven y los aman, yo agarro de eso. Yo tengo hasta 5 generaciones predicando, Señor, así que por las dudas ya vamos así, muchas promesas hacia mí y hacia mis hijos. Entonces yo le mantengo a su promesa, o le digo, tú lo prometiste, Señor. Y desde esa confianza yo le trato, pero no voy inventando. Yo estudio la Biblia para saber qué es lo que Dios me está dando. Vida en abundancia, vida eterna, vida en victoria. Y desde ahí proclamo mi fe, pero no lo proclamo de boca, lo proclamo viviéndola. Y cuando estoy pasando pruebas, Padre, como madre, con mis 4 hijos, es el mejor momento. Es el mejor momento para proclamar mi fe. Oiga, ¿qué testimonio te voy a hacer? Si al momento de prueba yo estoy ahí llorando, ¿qué hago? Y lo hago de vez en cuando. La mera verdad es que tengo mis momentos, soy frágil, soy así, pero inmediatamente como que reacciono, pido la gracia de Dios, me lleno de ese poder de Dios, me levanto una vez más y ya salgo a darles ese amor, a darles ese consejo y una vez más entrar en ese rol de madre. No podemos, Padre, quedarnos ahí derrotados. Hay que saber cuáles son las promesas de Dios y aplicarlas a la vida. Como tú dices, yo creo que eso toca muchísimas mamás porque muchísimas están derrotadas, desesperadas, están los brazos así abiertos y yo lo sé por tantas que yo escucho y veo por noticias y por cartas, ¿no? Y que, bueno, hay digamos, un riesgo de desesperación increíble. Entonces, es verdad, la respuesta debe ser, como tú dices, inmediata, en 2 etapas, es verdad, como tú dices, en la palabra de Dios, volver a lo que Jesús dice, a lo que Dios enseña. Yo podría añadir también a lo que la iglesia nos da, a las devociones, a la proximidad con el rosario, los sacramentos que te alimentan. Yo conozco una persona que espera su hijo, tú hablaste de los que estaban pasando la frontera, que están en el norte. Entonces ella se alimentan, me dijo, de la Eucaristía. Entonces dijo, yo voy cada día, yo recibo a Jesús, eso me da vida, eso mantiene mi esperanza. Yo creo que nosotros hemos recibido los dones de Dios, hemos recibido todo, tenemos todo. Dios se da a nosotros, Dios nos da el alimento de su palabra, de su cuerpo, de su sangre. Eso mantiene, fortalece nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces, hemos recibido eso. ¿Cómo vivir y ser fiel en las promesas de Dios si no nos comprometemos de hecho, verdad? Si no,
seguimos desesperados, Lo ¿no? que tú mencionas, Padre, son los tesoros que Dios nos da. Es la fuerza, es decir, cuando Cristo venció la muerte y recobró vida, resucitó, de ahí en adelante no tenemos por qué vivir derrotados. De ahí en adelante rompió las cadenas, nos dio la libertad, nos dio el poder para enfrentar todo. No tenemos por qué vivirnos como derrotados en nuestra fe. Pero mira lo que el Padre nos explica. Dios nos dio todo. Está hablando de las promesas de Dios, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la oración en fe, en confianza, en el poder de Dios. Pero también está hablando de la Virgen Santísima, de su rol como madre, como activamente, no solamente de antes, activamente. Ella está cuidando, está protegiendo, está impulsando, está guiando a cada uno de nosotros, sus hijos, pero también nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando Cristo la miró desde la cruz y dijo, ahí está tu hijo, estaba hablando de ti también. Estaba diciendo, madre, yo te los encargo. Yo quiero que tú los cuidas, que los amas, al igual manera que tú me cuidaste, me amaste a mí. Entonces puedes descansar más que todo. En ese momento, si tú estás sintiéndote lleno de angustia, de miedo, de tristeza, de contemplar a tu hijo, descansa. Hay que saber que la Virgen Santísima, Madre de Dios, está con sus brazos agarrando a tu hijo. Yo cuando voy a la villa, ¿sabe lo que imagino? Porque tiene sus manitas así. Yo deposito en su regazo de ella a cada uno de mis hijos y puedo contemplar como si ella los abrazara. Como si ella me dice, no temas cosa alguna, Kimberly, yo estoy aquí, soy tu madre, soy madre de ellos. Quédate tranquila porque yo los tengo en mi regazo y nada les va a pasar fuera de lo que Dios tiene ya destinado para ellos. Yo los voy a cuidar, te doy mi promesa. Y ya con esa promesa de ella, yo voy, no me cuesta nada ir, yo voy a gusto a su casa para sentir a mí, así metido en sus brazos, pero también a mis hijos. Nos ha dado la Virgen Santísima, pero también el Padre Max nos ha recordado que también hay fuerza en la Eucaristía. Si nosotros vamos a misa, yo te lo recomendaría todos los días, pero lo que puedes hacer con esa Eucaristía que tú recibes, qué fuerza mayor en tu intercesión como madre. ¿Dónde te va a escuchar más a Dios que en la Eucaristía mismo? ¿Dónde va a estar abierto los ojos del Padre que como está presente su Hijo ahí en el altar? Y desde el altar donde está, tú puedes decir, Señor, por medio de la sangre, el cuerpo de tu Hijo ahí presente, escucha mi oración. Y presentarle a tus hijos ahí. Y comulgar y ofrecer tu comunión por el hijo que está pasando por un mal momento. Y en esa confianza, tarde que temprano, Padre, el hijo va a recibir esa bendición. Pues sí, a veces yo me gusta decir, terminando la misa, dando la bendición, me gusta volver a decir, recuérdense, yo les doy la bendición al final de la misa, la reciben ustedes, las mamás, y todos los que ustedes llevan en sus corazones, porque es la comunión de los santos. Entonces recibimos los dones de Dios con esta paz, esta gracia que Dios nos regala. Entonces eso es un don de Dios, ¿eh? Dice la Biblia que es un don de Dios, el amor de Dios, su presencia, su fidelidad, es un don que hemos recibido, ¿no? La oración, la Eucaristía, si no somos fieles, ¿no? Y si no creemos en estos dones, entonces vivimos desesperados. Yo digo, para mí hay dos caminos. No te puedes quedar a medias. Hay dos, o desesperadas, o llorando, o con mucha tristeza, o guardando amargura, porque como un sentido de ser traicionado, o entregarte, abandonarte y dejarte llevar. Eso no quiere decir que la entrega no es sufrimientos, pues la Biblia dice que tú llevas también con tu corazón, pero tú te entregas y tú estás con el Señor, es otra cosa. Padre, en el último segmento queremos tocar un poco el tema del sufrimiento redentor, de cómo tomar todo ese sufrimiento que podemos ir pasando y cómo es que se hace redentora y no destructora. Quédate con nosotros, sigue llamándonos y ahorita volvemos. Sanando el corazón de las madres.
qué bendición. Yo siento que durante ese día el Señor tenía preparado y ya derramado mucha bendición de sanación para el corazón de las madres. Haz de cuenta que alguien quitó la venda. Es como que estamos viendo el rol de ser madre, nuestras actitudes frente a los problemas, nuestra preparación también en oración para enfrentar cada día, la manera que estamos viendo el hijo en su relación con la familia, en la relación con nosotros, es una bendición tremenda y ha sido para mí un privilegio tener al Fray Maximilián compartiendo este segmento conmigo. Durante el descanso, él y yo estamos diciendo, wow, qué presencia de Dios, qué unción de Dios está en este programa. Él está cansadísimo y me había advertido, pues yo me voy a tener que ir porque ya no doy más. Pero mira, aquí está hasta el final porque dice, yo no me quiero ir. Esa bendición ha sido tremendo y yo me quiero quedar hasta el último momento de bendición. Así que demos gracias a Dios por lo que está haciendo, lo que seguirá haciendo y lo que seguirá hablando por medio de Fray Maximilián también. Mira, escucha eso. Recibimos una llamada de Alicia Ríos de Zapopan, que me da mucho gusto que estás viendo enseñar desde Zapopan, de hecho, y dice así: a través de la oración que hizo Padre Max, ha liberado de su problema, o recibió una liberación de su problema, una respuesta. ¡Qué hermoso! Desde el comienzo de ese programa Dios empezó a actuar. Pero ahora, mira, fíjense bien, no queremos hablar de la sanación del corazón de la madre como algo que se hace en el presente y no se tiene que repetir, o algo que pasó en el pasado. Queremos aprender más bien a vivir durante el sufrimiento, pero encontrar un sentido redentora. Padre, entonces, yo te voy a preguntar por tu experiencia más en ese rol sacerdotal que compartes con Cristo Jesús. ¿Qué puedes aconsejar a las mamás que están viviendo tal vez en este momento una prueba tremenda con sus hijos y su corazón sufre como María, que le había advertido que va a sentir como una espada atravesando su corazón, que están viviendo un momento de prueba? Oiga, puede destruirte o puede ser redentora. Vamos a escuchar al Padre cómo se hace esa diferencia. Okay. Entonces, destruirse, es verdad, es cuando no hay esperanza, como lo dijiste. Una persona que no tiene esperanza se destruye, se deja llevar por sus angustias, entonces va a buscar afuera consejos, amistades, personas que la pueden ayudar. Ya te hablo de una persona que no vuelve a Dios, no regresa, tú ves al amor de Dios, no lo conoce, no tiene esta esperanza, entonces va a buscar, digamos, fuerzas humanas, ¿no? Y puede aguantar, hay personas más fuertes, otros menos puede aguantar, pero definitivamente le va a fallar, ¿no? Algo esencial, ¿no? Entonces, después, el paso que ustedes tienen es de volver a Dios. Es fácil decir eso, pero ¿cómo? La primera etapa la hemos visto, tú vuelves a su palabra. Okay? Jesús ha dicho, lo que Dios nos deja es una promesa, y Dios cumple sus promesas, como dice el Salmo, primera verdad. Segundo punto, tú hazte cuenta que hemos hablado de la Virgen María que sufrió en su corazón, pues quizás se perdió también, pero sufrió porque estaba en búsqueda de su hijo, ¿no? Y sufrió como madre, yo pienso como mujer, Inmaculada Concepción, pero como mujer, como madre, vivió estos sufrimientos. Pero este dolor, en este segundo paso, es una ofrenda, nuestra doctrina cristiana nos dice que todos dolores, angustias ofrecidas tiene un premio, un valor en el corazón de Dios. Lo que yo te estoy escuchando y quiero destacar aquí es que estás diciendo, número uno, acepta. Aceptación, acepta que va a haber dolor. Si tú piensas que nunca vas a sufrir, cuando te viene, vas a estar ahí llorando amargamente, porque vas a sentir injusto, vas a sentir por qué estoy sufriendo. Pero si tú entras, como le fue dicho a María, tú vas a gozar de un hijo, de mucha bendición, pero a su vez tú vas a sentir como la espada va a atravesar tu corazón, y ella aceptó el sufrimiento. Ella aceptó ser madre de Dios, aceptó el sufrimiento que implicaba. Y yo digo, cuando somos madres hay que aceptar que va a haber muchos momentos de gozo, de bendición, pero también de sufrimiento. Y entregarlo. Entregarlo a Dios, claro. y rendirlo, entregarlo, porque
Es como, no podemos llevar los sufrimientos de la vida, es imposible, Claro. está por encima de nuestras fuerzas. Nosotros Entonces, no podemos resolver todos los problemas de nuestros hijos, pero podemos confiar, como tú has dicho mucho, y yo también, hay que confiar que Dios tendrá la última palabra. Hablando de últimas palabras, no queremos despedirnos el día de hoy, ha sido de tremenda bendición. Pero espero que ustedes también han gozado y han sentido tangiblemente la presencia de Dios sanando tu vida. Y de aquí en adelante el Señor quiere para ti un corazón sano, un corazón fuerte, como la Virgen Santísima que sabe aceptar y vivir en plenitud la vida con Dios en cada momento. Fray Maximiliano, hemos recibido muchas llamadas que después voy a compartir contigo. Yo los llevo conmigo aquí a México para tenerlos cerca, pero los voy a compartir con el Fray también, Fray Max. Vamos a ver quién ganó. En primer lugar, hay 2 boletos para el evento en noviembre, la celebración del aniversario de María Visión, donde vamos a tener 3 días de profundizarnos precisamente eso, en la presencia de Jesús, fuente de vida. A ver, ¿quién gana entonces esos 2 boletos? Esmeralda Ramírez. De Guadalajara. De Guadalajara. Entonces aquí tenemos tus 2 boletos. Y hay 5 imágenes de la Virgen Dolorosa. A ver, 5. 2, 3, 4, 5. Y creo que agarraste 6, si no veo mal. Damos uno más, unos límites. No, 5. Ah, ok. Y uno más para los boletos para el siguiente desayuno de oración en noviembre. El padre Gustavo Jamud desde Argentina vendrá a compartir con nosotros ese desayuno dedicado a sanar las heridas causadas por la infidelidad. A ver quiénes Entonces, son los boletos. Los boletos son aquí, son ok. Cristina Ruiz de Zapopan, Cristina Ruiz, ganaste para el siguiente desayuno. Silvia González. Silvia González de Guadalajara ganó en imagen de la Virgen Santísima. María Elena Marijol de México DF. Norma Alicia De Tlaquepaque, Jalisco. Y María de Lourdes. De Barragán, Cotija, Michoacán. Y tenemos una de que no escribió su nombre, entonces aquí agarró. Olivia Pacheco ganó también una imagen de la Virgen Dolorosa. Confía en Dios, confía en Él para todo lo que tú necesitas y jamás quedarás defraudado. Quédate con nosotros en María Visión. Dios tiene muchas bendiciones que está preparado para ti. No te vayas. Que Dios te bendiga, que Dios te coma de sus bendiciones, de su gracia, que te visita el corazón para que ahora mismo puedas sentir su paz, su presencia, el alivio de su amor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta siempre.